Hace millones de años, la Tierra era muy distinta. Los continentes se habían fusionado en uno y este era un lugar rebosante de vida. Todo era hermoso y tenebroso a la vez. Cuando piensas en épocas prehistóricas, quizás te imaginas un tiranosaurio rex desenfrenado, arrasando la jungla con sus colmillos afilados. Pero incluso antes de los dinosaurios, otras criaturas gigantes dominaban el planeta. Sí, es cierto. Bienvenido al período pérmico. Esta era empezó hace 300 millones de años. En ese entonces, nuestro planeta tenía un supercontinente, Pangea, rodeado por un océano global conocido como Pantalasa. El período pérmico se inició con el final de una era de hielo, cuando las temperaturas eran mucho más frías que las de hoy. Durante esos días pérmicos, la Tierra se calentó hasta generar un majestuoso ambiente lleno de plantas y una evolución rápida de la vida de insectos y otros animales. Solo que, como seguramente ya sabes, todo está en constante transformación sobre nuestra esfera azul. En el transcurso de los siguientes 50 millones de años, la Tierra siguió haciéndose más caliente y seca. Eventualmente, el evento más mortífero de la historia de nuestro planeta borró casi todo lo que alguna vez vivió acá. Los científicos llaman a este suceso la Gran Mortandad. Fue el acontecimiento de extinción masiva más catastrófico del planeta, y eso que la Tierra ha atravesado 5 de estos. Pero antes de ponernos pesimistas y fatalistas, déjame guiarte por un viaje épico en el tiempo. Acá, en el período pérmico, es donde algunas de las especies más increíbles que poblaron nuestro planeta están por surgir. Si pudieras retroceder el tiempo unos 300 millones de años, aterrizarías exactamente en medio del supercontinente Pangea. Los continentes más pequeños de la Tierra habían recién colisionado entre ellos y formado esta enorme masa terrestre que ocupó 1/3 de la superficie planetaria. Seguramente, el aire contenía mucho menos oxígeno que hoy en día, pero aún podrías respirar. Y no olvides traer un abrigo. Sentirás frío, porque muchas zonas tenían una temperatura promedio de unos frescos 4 grados Celsius. Pero no te preocupes, las cosas no tardarán en calentarse. Hacia el final del Pérmico inferior, la era de hielo estaba de salida, y Pangea era un mundo majestuoso donde las plantas y los animales empezaron a prosperar. Este era un mundo volcánico. Las erupciones violentas alteraron el clima, cambiaron el paisaje y sentaron las bases para la evolución. Al secarse los enormes bosques pantanosos, la vida vegetal tuvo que adaptarse. Fue así como hace 290 millones de años aparecieron las primeras plantas con semilla, llamadas gimnospermas. Estas llevaban semillas en conos y se diseminaron rápidamente a lo largo y ancho del supercontinente. El antiguo bosque perenne del Pérmico inferior escondía algo conocido. Igual que hoy, podías ver cigarras y escarabajos perforando y alimentándose de las plantas. El más lindo de todos, la cucaracha. Aunque no era igual a las de ahora. Estas alimanias prehistóricas eran gigantescas, del tamaño de pájaros. A pesar de su tamaño, las cucarachas no dominaron el paisaje prehistórico. Suena como una buena noticia, ¿cierto? Pues no, algo todavía más fascinante rondaba por Pangea. El ahora extinto ancestro de los mamíferos primitivos, el Dimetrodon. Era un animal tan fascinante como aterrorizante. Cruzarte con un Dimetrodon hubiera sido algo digno de contemplar. Este lagarto antiguo medía hasta 5 metros de largo y pesaba 225 kilogramos. Tenía una cresta enorme que recorría toda su espina dorsal. Los científicos creen que era como una vela que le ayudaba a regular la temperatura de su cuerpo, atrapando el calor durante el día y disipando el exceso de temperatura durante las noches. Se acercaría a ti como lo hace un cocodrilo, mostrándose como una terrible amenaza. El Dimetrodon era el depredador alfa de su tiempo. Así que cuídate de ese conjunto de dientes delgados y afilados con los que es capaz de abrirte en dos y triturar tu carne. Durante el Pérmico medio, otros reptiles pseudomamíferos se adueñaron del planeta, los terápsidos.
Poseían mandíbulas poderosas y dientes filosos, así como una postura casi erecta, gracias a que tenían patas que salían de la parte baja de sus cuerpos. Los reptiles terápsidos variaban en tamaño, desde los 5 metros del omnívoro Deuterosaurus hasta los 5 veces menos del carnívoro Lycaenops. Y podrás cruzarte con muchos otros terápsidos si permaneces acá por unos 20 millones de años más. En la era pérmica media, la Tierra seguía calentándose. La temperatura global de Pangea alcanzó los 25 grados Celsius, mientras los volcanes vomitaban gases de invernadero hacia la atmósfera. Debido al cambiante clima, los niveles del mar también iban variando. Sin embargo, la vida marina tuvo su propia forma de prosperar. Si te lanzaras a nadar en el superocéano prehistórico, te encontrarías tiburones ancestrales y otros peces espinosos primitivos. Muchas especies marinas más complejas llegaron y se fueron a medida que el entorno fue cambiando. Durante el período pérmico tardío, podrás tener un encuentro amigable con otro reptil, el Lystrosaurus. Era como un cruce entre lagarto y cerdo, pero a diferencia de todos esos monstruos prehistóricos que conocemos, era herbívoro. No medía más que 1 metro de largo y poseía unas potentes patas delanteras para cavar. Al poco tiempo, evolucionó otro lagarto semimamífero, los cinodontos, que parecían roedores gigantes. Medían cerca de 1 metro de largo, tenían bigotes y se alimentaban de animales pequeños e insectos. Al mismo tiempo, algo malo estaba gestándose. La enorme suma de actividad volcánica iba desplazando el oxígeno de la atmósfera. Los científicos estiman que no había más de 10% de oxígeno en el aire, a diferencia del 21% actual, por lo que te costaría mucho respirar en ese ambiente. Y la temperatura no paraba de aumentar. Con un promedio de 28 grados Celsius, ese mundo prehistórico se estaba convirtiendo en un horno. Todo lo bueno llega a su fin, y tristemente, este periodo tuvo un final particularmente espantoso. Hace unos 252 millones de años, cerca del 90% de toda la vida vegetal y animal fue eliminada. Este momento trágico se conoce como la Gran Mortandad, el evento de extinción masiva más devastador de la historia. Los científicos aún debaten qué provocó esta extinción catastrófica. La mayoría de las teorías sugieren que fue el resultado de actividad volcánica explosiva. Es así que las erupciones volcánicas arrasaron el continente y enormes cantidades de cenizas se dispersaron por la atmósfera. Fue tal la cantidad que la ceniza logró bloquear casi por completo, si no toda, la luz solar. Debido a la casi completa ausencia de nuestra fuente de vida, las temperaturas globales cayeron abruptamente. Las plantas no pudieron seguir realizando sus procesos fotosintéticos y murieron. Y sin plantas, que es la base misma de la cadena alimenticia, también murieron los animales. El asunto empeoró en lugar de mejorar. Gracias a la cantidad de dióxido de carbono emitido por las erupciones volcánicas, la temperatura global volvió a elevarse. Y no a los niveles de antes, sino a otros más elevados, mucho más elevados. Esto generó que el superocéano perdiera la mayoría de su oxígeno. Sin poder respirar, casi todas las criaturas pérmicas perecieron y con el tiempo, alrededor del 95% de las especies acuáticas y más del 70% de las terrestres se extinguieron. Este evento de extinción masiva quizás te entristezca tanto que desees traer de regreso a los animales que desaparecieron. O quizás no. Pero, espera. Imaginemos que hoy en día convivimos con los dinosaurios. Bueno, esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...?